Después de renacer, esta vez me aseguré de evitar cada uno de los encuentros con Ryan Sullivan. Él fue reasignado al Distrito Militar del Sur, mientras que yo solicité el ingreso a la Universidad Northwestern. Él presentó nuestra solicitud de matrimonio, pero yo la retiré en secreto. Compró una vivienda conyugal allí, sin embargo, yo elegí deliberadamente establecerme en el norte. Todo esto fue porque en mi vida pasada su luz de luna blanca, Olivia Carter, permaneció soltera por él durante toda su vida. Él se sentía en deuda con ella, así que a mis espaldas adoptó en secreto un hijo con ella. Incluso al envejecer, mi propio hijo y yo terminamos conmovidos por su supuesta y enternecedora historia de amor y, al final, todos nos convertimos en una gran familia. En el momento en que retiré la solicitud de matrimonio, finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Nadie sabía que había renacido. Justo en el último instante antes de que la solicitud fuera presentada oficialmente, corrí y la recuperé usando la excusa de que había un error en la información familiar. El funcionario me miró confundido y dijo que yo había presentado la solicitud esa misma mañana y ahora la retiraba por la tarde, preguntando si estaba cancelando la boda. Para no causar problemas innecesarios, simplemente negué con la cabeza y dije que había un error en la información, que lo corregiría y la traería de nuevo. Solo entonces el funcionario se relajó y me dijo que la volviera a presentar una vez corregido el error. Asentí, salí y de inmediato tiré la solicitud de matrimonio a la basura. En esta vida, Ryan Sullivan y yo nunca nos casaríamos. En mi vida pasada, aunque él había presentado la solicitud de matrimonio, su actitud hacia mí se volvió cada vez más fría. Yo pensaba que era solo su personalidad y no le di importancia. Nunca imaginé que no sería hasta estar en mi lecho de muerte cuando finalmente conocería la verdad. Olivia Carter siempre había estado a su lado. Ella era su luz de luna blanca, su verdadero amor. Nunca se casó, esperando por él toda su vida, y el año en que Ryan cumplió 40 años, finalmente se conmovió por su devoción y adoptó una hija con ella. Incluso mi propio hijo fue tocado por su supuesta pureza de amor y mantuvo contacto con ellos a mis espaldas. Si no hubiera sido porque mi hijo lo dijo accidentalmente mientras yo agonizaba, diciendo que ahora su padre y Olivia por fin habían superado todas las dificultades, yo habría permanecido en la oscuridad para siempre. Solo entonces me di cuenta de que toda mi vida había sido una broma. Por eso Ryan siempre había sido tan distante, por eso era reasignado constantemente. Cada traslado estaba organizado para que estuviéramos lo más lejos posible. Estuvimos casados 60 años, pero si contara los días que realmente pasamos juntos, probablemente no sumarían ni siquiera un año. Cuando casi moría al dar a luz, él no estuvo allí. Cuando nuestro hijo enfermó en mitad de la noche, lo cargué bajo la lluvia torrencial durante 3 horas hasta encontrar un médico. Incluso cuando fallecieron ambos padres, él seguía sin aparecer. En cambio, a donde quiera que iba, Olivia Carter siempre estaba a su lado. Comenzó como una enfermera común y terminó convirtiéndose en su médica personal. Ryan se sentía en deuda por su devoción inquebrantable, así que aceptó en silencio que adoptaran un hijo juntos y también aceptó en silencio que el hijo de ella lo llamara papá. Incluso mi propio hijo deseó mi muerte solo para que esos dos amantes predestinados pudieran estar juntos. Cuando regresé a casa, miré la vieja y deteriorada vivienda con una expresión complicada. En mi vida pasada, en solo un mes Ryan y yo nos habíamos casado allí. Después de la boda, él fue reasignado al Distrito Militar del Sur. Yo quería ir con él, pero dijo que las condiciones allí eran demasiado duras y me persuadió de quedarme. Así terminé viviendo allí durante 30 años. Lo que no sabía en ese entonces era que menos de 6 meses después de su traslado, Olivia Carter también se mudó allí. Desde ese momento, los dos quedaron entrelazados en la vida del otro por el resto de sus días. Lo más ridículo era que yo solía preocuparme porque no tuviera a nadie que lo cuidara mientras estaba lejos. Quería estar a su lado, pero cada vez me rechazaba y siempre daba la misma excusa. Nuestros padres y nuestro hijo necesitaban que alguien estuviera con ellos. Así, mientras él tenía a su alma gemela acompañándolo a donde fuera, yo pasé toda mi vida atrapada en ese pequeño mundo confinado. Volví a casa, pero Ryan Sullivan aún no había regresado. En cuanto entré, fui directamente a mi habitación y abrí el cajón más bajo, donde encontré mi carta de admisión. En mi vida pasada,
como Brian fue reasignado al Distrito Militar del Sur justo después de nuestra boda, y porque mi suegra se desmayó repentinamente sin razón aparente un mes después, sumado a que yo acababa de quedar embarazada, renuncié a la oportunidad de asistir a la Universidad Northwestern. Ese arrepentimiento me acompañó toda la vida. Pasé los dedos sobre la carta de admisión, mirando mi nombre y el brillante sello rojo de la universidad, sintiendo un nudo en la garganta. Recordé cómo, en mi vida pasada, cuando ya estaba en mi lecho de muerte, Olivia Carter vino a verme con mi hijo, como si ya supiera que no me quedaba mucho tiempo. Empezó a visitarme a diario, pero cuando no había nadie más alrededor, la expresión amable y gentil que solía llevar desaparecía, revelando su verdadero rostro. Las palabras que decía me apuñalaban directamente el corazón. ¿Y qué si tenías el título de esposa? La que estuvo al lado de Brian todos estos años fui yo. No fuiste más que una herramienta para darle un hijo y una cuidadora gratuita para los ancianos. Debería agradecerte por darme un hijo tan maravilloso. Ella parloteaba sin parar, y lo más patético era que yo ya no tenía fuerzas ni siquiera para maldecirla. Tenía que ver cómo mi propio hijo la trataba como a su verdadera madre, los dos representando ante mis ojos una imagen perfecta de amor maternal y piedad filial. Incluso cuando ya estaba completamente desesperada, mi hijo suspiró aliviado y dijo que Olivia por fin había superado todos esos años. Negué con la cabeza y guardé cuidadosamente mi carta de admisión. El pasado era irreversible. Mientras preparaba la cena, Brian finalmente regresó a casa, luciendo completamente agotado, con la ropa empapada. En ese momento, una repentina comprensión me golpeó. En este mismo día, en mi vida pasada, yo había estado llena de alegría porque sabía que Brian había presentado nuestra solicitud de matrimonio. Para celebrarlo, había salido a comprar una gran variedad de ingredientes, esperando ansiosa que regresara para festejar juntos. Pero esperé, y él volvió muy tarde, empapado de pies a cabeza. En ese entonces me preocupé y le pregunté qué había pasado, pero Brian solo respondió con indiferencia, negándose a decir una palabra. Más tarde supe la verdad. Olivia Carter había caído al río de alguna manera, y fue Brian quien la salvó. Pensándolo ahora, ya podía adivinar lo que realmente había ocurrido. Olivia debió enterarse de que Brian había presentado la solicitud de matrimonio ese día y, en su desesperación, o perdió la esperanza o intentó usar su vida para obligarlo. Eso explicaría por qué Brian estuvo tan frío conmigo esa noche en mi vida pasada. Debió culparme por el casi ahogamiento de Olivia. ¿Pero cómo podía ser culpa mía? Él fue quien propuso el matrimonio, él fue quien llenó la solicitud, él fue quien prometió pasar la vida conmigo, y aún así, al final, parecía que yo me había convertido en la villana que separó a una pareja de amantes. Así que cuando vi a Brian regresar una vez más completamente empapado, simplemente desvié la mirada. A diferencia de mi yo pasado, que se habría preocupado y apresurado a preparar agua caliente, esta vez continué cocinando con calma. Sin agua caliente, Brian solo pudo cambiarse de ropa en silencio. Durante la cena estornudó varias veces, pero actué como si no lo hubiera oído. Después de comer, mientras lavaba los platos en la cocina, noté a Brian caminando de un lado a otro en la sala, inquieto, como si luchara con algo. Al final tomó su abrigo, murmuró que saldría un momento y se fue apresuradamente. Apreté los labios y me volví hacia el viejo cartel amarillento de la pared, donde escribí cuidadosamente una línea. Cuando complete 2 marcas, me iré de este lugar. Brian no regresó hasta casi el amanecer. Desde la habitación contigua pude oír cómo deliberadamente aligeraba sus pasos. Fingí no darme cuenta. A la mañana siguiente asumí que ya se había ido a trabajar. Estaba a punto de salir a comprar un billete de tren cuando de repente escuché tos proveniente de su habitación. Mi mano, que sostenía el desayuno, se detuvo un instante, pero lo ignoré y continué comiendo. Tras terminar, me preparé para irme. En esa época del año los billetes de tren eran difíciles de conseguir y las filas eran interminables, pero ese billete era demasiado importante para mí. Tenía que asegurarme de conseguirlo cuanto antes para poder sentirme tranquila. Justo cuando iba a salir, escuché que llamaban a la puerta. Frunciendo el ceño, la abrí y encontré a Olivia Carter afuera. Se veía pálida, con el cabello ralo,
la piel de un amarillo enfermizo por la desnutrición, tan delgada que parecía que una ráfaga de viento podría derribarla. En mi vida pasada solo había visto a Olivia Carter cuando era anciana. Aún recordaba ese momento, yo yacía en la cama del hospital, frágil y exhausta tras una vida de sufrimiento, mientras ella se sentaba elegantemente a mi lado, con su largo cabello negro perfectamente peinado, ropa costosa y un bolso de diseñador que mostraban la vida de lujo que llevaba. Envuelta en un chal de cachemira, se veía tan refinada como siempre, un contraste absoluto con mi yo envejecido y de cabello gris. Olivia no se atrevió a mirarme a los ojos, solo me lanzó una rápida mirada antes de bajar la cabeza con inquietud. Con voz tímida y débil, murmuró que había venido a buscar a Ryan. Cualquiera que la viera en ese momento habría asumido de inmediato que había algo impropio entre ella y Ryan Sullivan, pero no tenía tiempo para su actuación. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta, pasé a su lado y bajé las escaleras, tomando algo de dinero conmigo. Monté mi bicicleta y, confiando en mi memoria, pregunté en varios lugares hasta que, tras mucho esfuerzo, finalmente llegué a la estación de tren cerca de las 10 de la mañana. Como era temporada festiva, la estación estaba abarrotada y las filas se extendían sin fin. Elegí la que parecía un poco más corta y esperé pacientemente. No fue hasta casi el mediodía, justo antes de que la taquilla cerrara para el almuerzo, que llegó mi turno. Para entonces, todos los asientos a mi destino ya estaban agotados. Sin dudarlo, saqué el dinero y compré el billete de pie más temprano disponible. Guardé el billete cuidadosamente junto a mi cuerpo y pedaleé de regreso a casa. En el camino me preparé mentalmente para la posibilidad de encontrarme con una escena en la que esos dos amantes predestinados se desahogaban el uno con el otro, pero cuando empujé la puerta y entré, encontré a Ryan sentado en la sala, y la puerta de su habitación estaba completamente abierta. Casi como si lo hubiera hecho a propósito. Al verme regresar, separó los labios como si quisiera decir algo, pero me giré y entré directamente a la cocina. Tenía hambre, era hora de preparar el almuerzo. Durante la comida, pude sentir que Ryan quería explicar algo, pero como yo permanecí en silencio, dudó y finalmente se tragó sus palabras. Incapaz de aguantar más, levantó la cabeza y dijo mi nombre. Yo me concentré en mi cuenco de arroz y respondí con frialdad que no hablara mientras comíamos. Ryan se quedó atónito, con las palabras atrapadas en la garganta. Me burlé interiormente. En mi vida pasada, yo siempre había sido la que hablaba sin parar cuando estábamos juntos, tratando deliberadamente de involucrarlo en la conversación, pero su respuesta siempre era la misma, o apenas reaccionaba o simplemente decía que no hablara mientras comíamos. En ese entonces me sentía avergonzada, pensando que me faltaban modales, pero después comprendí que cuando estás con la persona equivocada, no importa lo que digas, siempre estarás equivocada. Ya no me importaba lo que Ryan quisiera decir. Tras terminar de comer, regresé a mi habitación. Las decoraciones que había colocado cuidadosamente después de nuestro compromiso seguían allí, recortes de papel rojo, flores en las ventanas, ropa de cama festiva. Reuní todo y lo apilé sobre la cama. Al mirar esos objetos que había elegido con tanta ilusión mientras soñaba con un futuro feliz, encontré una bolsa grande y los guardé. La boda de mi prima sería a fin de año y la familia de mi tío no estaba bien económicamente. Como esas cosas habían costado bastante dinero, sería una lástima tirarlas. Decidí llevárselas al día siguiente. Justo entonces llamaron a la puerta. Mis manos se detuvieron mientras empacaba. Ryan, desde afuera, preguntó por las joyas, diciendo que podíamos comprarlas otro día porque un amigo suyo necesitaba el dinero con urgencia. Me quedé un momento aturdida antes de recordar que en mi vida pasada Ryan había mencionado llevarme a comprar algunos accesorios por esas fechas. Yo había estado tan emocionada que pasé todo el día esperándolo en casa, pero al final nunca regresó y, por supuesto, nunca compramos ninguna joya. Sin expresión, respondí con un leve y seguí empacando. No importaba lo que dijera, de todos modos no iba a volver temprano. Tras un momento de silencio al otro lado de la puerta, finalmente escuché sus pasos alejándose. Continué ordenando mis pertenencias. No había vivido allí mucho tiempo, así que no tenía muchas cosas. La mayoría cabía en una sola maleta. Lo que más me preocupaba era la ropa que casi no usaba. Cuando me mudé por primera vez,
Pensé que como la boda se acercaba, podía traer una gran parte de mi guardarropa. Mirándolo ahora, me di cuenta de lo tonta que había sido. No tuve más remedio que buscar otra bolsa grande, doblar y atar la ropa con cuidado. La enviaría de vuelta a casa primero antes de tomar cualquier otra decisión. Cuando bajé las escaleras, vi que Ryan Sullivan ya se había llevado la bicicleta. Sin otra opción, cargué la pesada bolsa de ropa sobre el hombro y caminé más de media hora hasta llegar a casa. Cuando mi madre me vio, asumió de inmediato que había discutido con Ryan. Para evitar problemas innecesarios y asegurar que nada interfiriera con mis planes de ir a la universidad, no tuve más remedio que ocultar la verdad temporalmente. Solo le dije que necesitaba comprar ropa nueva en los próximos días y que no tenía espacio para guardarla, así que la traía de vuelta por ahora. Solo entonces mi madre suspiró aliviada. De lo contrario, si se enteraba de que planeaba romper el compromiso con Ryan, probablemente me perseguiría por 3 calles con un cuchillo. Sí, con un cuchillo. Mis padres y los de Ryan trabajaban en la misma empresa estatal, así que prácticamente crecimos juntos. Ryan siempre fue el tipo de niño que otros padres admiraban: excelentes calificaciones, una carrera destacada como adulto y una apariencia atractiva que lo convertía en uno de los hombres más codiciados de nuestro círculo social. A mi madre siempre le había gustado Ryan, y cuando alguien intentó presentarme a otro posible candidato, los padres de Ryan intervinieron rápidamente y decidieron que Ryan y yo éramos la pareja perfecta. Al principio pensé que alguien como Ryan, con su apariencia y su prometedor futuro, nunca se fijaría en mí, pero unos días después mi madre volvió a casa radiante de emoción, diciéndome que Ryan también tenía sentimientos por mí. Fue entonces cuando empecé a conocerlo. En los siguientes 6 meses, nuestra relación avanzó rápidamente y hace un mes nuestras familias formalizaron el compromiso. Aún recordaba cómo mi madre me dijo que un yerno como Ryan era algo que solo se encontraba una vez en la vida, que había ganado la lotería y que debía aferrarme a él con fuerza o me haría arrepentirme. Para ser honesta, cuando empecé a salir con Ryan, estaba aturdida, casi incrédula. Nunca imaginé que podría convertirme en su esposa. En ocasiones lo había notado distraído cuando estaba conmigo, pero asumí que era por el trabajo. Nunca se me ocurrió que incluso antes de casarnos ya estaba dividido entre Olivia Carter y yo. Tal vez me eligió porque yo era la opción más adecuada, o tal vez porque ambas familias ya lo habían decidido. Ahora, lo único que quedaba entre nosotros era esa solicitud de matrimonio. En aquel entonces, como me estaba preparando para los exámenes de ingreso a la universidad, Ryan me pidió que me mudara antes para poder cuidarme, pero ahora que había retirado la solicitud de matrimonio, nuestra relación había llegado naturalmente a su fin. Al salir de la casa familiar, me sentí inusualmente ligera, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, tuve el ocio de ir sin prisa. Me detuve en un puesto callejero y compré un helado, caminando a paso relajado. En esa época, muchos vendedores ambulantes instalaban discretamente sus puestos, vendiendo mercancías bajo el pretexto de transacciones privadas. Sabía que en esa era esos vendedores discretos serían la primera generación de millonarios hechos a sí mismos. Lamentablemente, yo tenía que concentrarme en mis estudios y solo podía observar con envidia cómo allanaban el camino hacia su futura riqueza. Cuando me acercaba a casa, una escena repentina llamó mi atención. Un hombre y una mujer estaban juntos. Ryan, no puedo aceptar esto. La voz de Olivia temblaba, con un rastro de sollozos reprimidos, sonando increíblemente lastimera. Ryan sostenía su bicicleta con una mano mientras con la otra le metía a la fuerza un fajo de billetes en las manos. Solo tómalo, si lo guardo lo gastaré en cosas innecesarias, pero para ti puede cubrir tus gastos de medio año, es mejor usarlo así. Seguían empujándose el dinero cuando Olivia de repente me vio. Su rostro palideció de shock y, de manera instintiva, se colocó frente a Ryan como si lo protegiera, diciendo que no había nada entre ellos y que no malinterpretara, que ella era la que se aferraba descaradamente a él y que si había que culpar a alguien, que fuera a ella. La chica frente a mí, con su cutis amarillento y enfermizo, tenía un aire de frágil determinación, como si estuviera lista para sacrificarse por una gran causa, pero no vio al hombre que protegía desesperadamente, Ryan Sullivan, de pie detrás de ella, con el rostro ceniciento, mirándome con incredulidad.
Ajusté la pulsera que acababa de comprar y pasé junto a ellos sin dedicarles ni una sola mirada. Qué mala suerte, incluso un simple paseo podía arruinarse al encontrarme con gente que no quería ver. No mucho después de que regresé a casa, Ryan volvió también, empujando la puerta y entrando. Por primera vez, había algo diferente en su expresión al mirarme, como si por fin tuviera algo que decir. Me pidió que lo dejara explicar. Lo miré con indiferencia y le dije que adelante, pero la verdad era que no importaba lo que dijera, ya no me importaba. Aún así, al ver que no estaba furiosa y parecía dispuesta a comunicarme, él suspiró aliviado sin darse cuenta, diciendo que sabía que yo no pensaría demasiado las cosas. Me burlé interiormente. Pareció organizar sus pensamientos antes de hablar con un tono sincero, diciendo que las cosas no eran como parecían. Lo observé en silencio, sin responder. Continuó diciendo que una vez se había lesionado y, camino al hospital, se encontró con ella. Ella lo ayudó a vendar la herida y lo acompañó a recibir tratamiento. Dudó un segundo antes de mirarme con cautela y añadir que después, cada vez que iba al hospital a cambiarse las vendas, coincidía con ella, y como ella era estudiante de su mentor, pensó que podía ayudarla a practicar un poco. Demasiadas coincidencias juntas dejaban de ser coincidencias, eran intencionales. Me negué a creer que Ryan, como adulto, no entendiera lo que realmente estaba pasando, simplemente fingía no verlo. Así que gastar dinero en joyas para mí habría sido un desperdicio, pero dárselo a ella para sus gastos de vida era más significativo, dije con tono neutral pero palabras afiladas. La expresión de Ryan se endureció, luciendo algo avergonzado. Dijo que no era eso lo que quería decir, pero fuera o no esa su intención, para mí no importaba, el resultado era el mismo. Pensé un momento antes de hablar con sinceridad. ¿Alguna vez has considerado que podríamos simplemente cancelar el compromiso? No pude evitar mencionarlo. Si era él quien proponía romperlo, al menos mi mamá no lloraría, no gritaría ni amenazaría con acabar con su vida por eso. Además, en nuestra vida pasada él se había vuelto cada vez más distante conmigo después de presentar la solicitud de matrimonio. Probablemente ya se había arrepentido entonces también. Si pudiéramos terminarlo ahora, sería un alivio para los dos. Pero, para mi sorpresa, Ryan frunció el ceño con brusquedad al oír mis palabras. El matrimonio no es un juego, no puedes simplemente decir que no quieres casarte y cancelarlo. Su tono era serio. Lena, ese tipo de pensamiento es irresponsable. Está bien, lo entiendo, lo interrumpí levantando las manos en señal de rendición. No tenía ningún deseo de seguir discutiendo con él. Sin decir nada más, me di la vuelta y regresé a mi habitación. En lugar de perder el tiempo escuchando sus sermones, prefería concentrarme en algo productivo, como averiguar en qué acciones debía invertir para hacerme rica. En cuanto al dinero, tendría que usar los fondos que mis padres nos habían dado para la boda, porque estaban muy satisfechos con Ryan. Mis padres casi habían vaciado todos sus ahorros de toda la vida para apoyar nuestro matrimonio. En mi vida pasada me habían entregado todo el dinero de la dote de la familia de Ryan e incluso habían comprado muchos electrodomésticos y muebles para nosotros. Por suerte, esta vez aún no había gastado la mayor parte de ese dinero. Abrí mi maleta y saqué con cuidado el dinero de la dote de la familia de Ryan, envolviéndolo bien en otro paño. En cuanto al dinero que mis padres me habían dado, lo guardé de forma segura. No había manera de devolverlo ahora, así que simplemente lo consideré mi capital inicial. Si mi madre armaba un escándalo por el compromiso, simplemente pondría el dinero delante de ella. Con suerte, verlo sería suficiente para que no se enfadara demasiado. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue marcar otra raya en el viejo póster de la pared, 8 días más. En solo 8 días más podría irme de este lugar. ¿Qué estás escribiendo? Sonó de repente una voz baja detrás de mí, sobresaltándome. Me giré bruscamente y vi a Ryan de pie detrás de mí, mirándome con confusión. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué estás anotando en el periódico? Estaba muy cerca. Su cabeza se inclinó un poco hacia abajo y su aliento rozó la parte posterior de mi oreja al hablar, haciéndome estremecer involuntariamente. Di un paso rápido hacia un lado, sintiendo una incomodidad inexplicable, repugnante. Al principio quise quitármelo de encima, pero al ver que seguía mirando obstinadamente el periódico,
No tuve más remedio que inventar una excusa. Estoy contando cuántos días han pasado desde que presentaste la solicitud de matrimonio, dije con indiferencia. Por alguna razón, mis palabras parecieron complacerlo. La confusión y la inquietud de su rostro se desvanecieron un poco. Ryan Sullivan exhaló suavemente, bajando la mano que había estado escondiendo detrás de la espalda. En ella había una pequeña caja de terciopelo cuadrada. Ábrela y échale un vistazo, dijo mirándome con expectación. Me pareció extraño. En mi vida pasada habíamos estado casados durante 50 años, habíamos criado a nuestro hijo juntos, enterrado a 4 ancianos, y aún así él nunca me había comprado una sola joya. Mi mirada cayó sobre la caja de terciopelo y, por alguna razón, toda la situación me resultó irónica. ¿Qué pasa? Ábrela, insistió Ryan de nuevo. Respiré hondo y empujé la caja de vuelta hacia él. Guárdala, dije con calma. Dámela el día en que aprueben la solicitud de matrimonio. Por supuesto, en esta vida ese día nunca llegaría. Las comisuras de mis labios se alzaron en una leve sonrisa burlona. Ryan miró la caja en su mano y, tras un momento, dijo, de acuerdo, la guardaré por ahora, te la daré cuando se apruebe la solicitud. Tenía que admitir que podía ver la decepción en su expresión. Al fin y al cabo, había preparado cuidadosamente un regalo solo para que la destinataria se negara siquiera a mirarlo. Eso heriría el orgullo de cualquiera. ¿Pero qué importaba? Comparado con las mentiras que me había contado y el daño que me había causado en mi vida pasada, esto no era nada. Después del desayuno, Ryan se preparó para salir. Justo antes de cruzar la puerta me dijo que volvería temprano por la tarde para llevarme al cine. No dije ni sí ni no, simplemente lo observé salir. En cuanto se fue, saqué de mi habitación las maletas que había preparado el día anterior y dejé una nota en la sala diciendo que iba a casa de mi tío por unos días. Cuando tomé el autobús y llegué al pueblo vecino, ya era mediodía. Mi tío y mi tía no me esperaban. Al verme entrar con un gran bulto, dejaron rápidamente sus cuencos y palillos para recibirme. Mi abuela, al verme, me abrazó con fuerza y se negó a soltarme. Volver a verla, sabiendo lo temprano que había fallecido en mi vida anterior, me llenó de calidez. Mi abuela solo había tenido 2 hijos y, de todos sus nietos, siempre me había consentido más a mí. Había venido no solo para devolver todos los artículos de la boda que había empacado, sino también para traerle una variedad de suplementos de salud. Charlamos un rato antes de que mi tío se fuera en silencio a atrapar una gallina para la cena. Sabiendo que no podía detenerlo, lo dejé hacer lo que quisiera. Cuando mi tía vio el bulto que había traído, se mostró confundida e incluso un poco alarmada. Probablemente pensó que estaba huyendo de algo. Pero cuando finalmente lo desaté y vio lo que había dentro, quedó tan sorprendida que no pudo hablar durante mucho tiempo. Sonriendo, me giré hacia el grupo que seguía mirando en shock y dije que mi mamá me había pedido que trajera todo eso de vuelta. Si querían agradecer a alguien, que le agradecieran a ella. Después de todo, una vez que me fuera tendría que enfrentar de todos modos la ira de mi madre. ¿Qué importaba una deuda más en mi conciencia? Me tranquilicé con ese pensamiento, aunque aún me sentía un poco culpable. Al oír que había sido mi madre quien había enviado las cosas, por fin se relajaron. Aún así, mi tía seguía pareciendo inquieta. Sin embargo, mi abuela no tenía tales reparos. Agitó la mano con desdén y dijo, ¿qué tiene de malo? Es mi nieta, si se va a casar. Por supuesto que debemos darle una dote adecuada. Llévatelo, llévatelo. Luego se volvió hacia mi tío y mi tía con una sonrisa burlona y añadió, y cuando Harina se case, ustedes 2 más les vale preparar una dote aún mayor. Mi tío y mi tía rieron y asintieron. Quedarme en casa de mi abuela fue un alivio poco común. Por la noche compartía cama con mi prima, susurrando hasta altas horas, y durante el día me daba el gusto de comer los deliciosos platos que mi abuela preparaba especialmente para mí. Ni mi tío ni mi tía tenían trabajos estables. Mi tía se ganaba la vida vendiendo batatas asadas cerca de la entrada de la fábrica, mientras que mi tío hacía trabajos ocasionales. Un día, mientras ayudaba a mi tía en su puesto callejero, noté que el vendedor de al lado, que vendía accesorios para el cabello, parecía tener mucho mejor negocio. Con curiosidad le pregunté a mi tía por qué no vendía eso en su lugar, pero ella simplemente negó con la cabeza y suspiró, diciendo que no tenía proveedor y que, incluso si lo tuviera, necesitaría mucho dinero para comprar inventario.
además de tener que estar siempre pendiente de que los funcionarios persiguieran a los vendedores ambulantes. Me guardé mis pensamientos, pero tomé nota mental. En mi vida pasada, mi tío y mi tía habían vivido una vida dura, luchando cada día solo para sobrevivir, habían encanecido temprano por los años de penurias, pero siempre me habían tratado bien. Esta vez, si podía ayudarlos, lo haría, ayudarlos a escapar de la pobreza, incluso a hacerse ricos, no era imposible. Tras comprender las dudas de mi tía, empecé a mencionar de pasada lo rentable que podía ser montar un puesto. Todos los días hablaba de cuánto dinero ganaban los vendedores ambulantes, y con el tiempo mi tía empezó a prestar más atención a los puestos vecinos, observando inconscientemente su negocio. Después de unos días incluso comenzó a preguntarme si vender otros productos podría ser más rentable que las batatas asadas. Sabía que ya estaba tentada, solo necesitaba esperar la oportunidad adecuada. Una vez que asegurara un buen proveedor, ya no podría resistirse a la idea. Me quedé en casa de mi abuela toda una semana a propósito. Después de todo, una vez que me fuera a la universidad, no sería fácil volver a verlos. Durante mi estancia, compraba con frecuencia pequeños artículos al vendedor de al lado, tanteando información sutilmente, hasta que finalmente conseguí el nombre de su proveedor. Junto con mi tía y mi prima fuimos a comprar un lote de mercancía y probamos a venderla durante 2 días. Solo cuando me aseguré de que podían empezar por su cuenta me sentí tranquila para irme. Cuando regresé a casa, deshice las cosas que había traído de casa de mi abuela y luego me dejé caer en la cama. Cuando desperté ya estaba oscuro afuera. En cuanto salí de mi habitación, el rico aroma de comida recién hecha llenó el aire. Estaba a punto de hablar cuando noté algo en la cocina, 2 figuras riendo y charlando, una suave voz femenina flotando en el aire. Apoyada en el marco de la puerta, crucé los brazos y observé la escena desarrollarse. Justo cuando Olivia Carter salió de la cocina llevando un plato, me vio allí y soltó un grito ahogado. Chilló y el plato se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo. Ryan Sullivan salió corriendo de la cocina en pánico, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, su rostro palideció al instante. Por un momento el silencio quedó suspendido en el aire. Finalmente hablé. ¿Necesitan que salga para que puedan continuar su acogedora cena? Ryan pareció volver en sí y dio instintivamente un paso atrás. Lena, has vuelto. Olivia se mordió el labio, miró a Ryan con los ojos llenos de lágrimas y luego se volvió hacia mí con una expresión de agravio contenido. Me pareció divertido. ¿Necesito tu permiso para volver a casa ahora? En cuanto las palabras salieron de mi boca, Olivia retrocedió tambaleándose 2 pasos. Las lágrimas corrían por su rostro como si no costaran nada y sus labios temblaban. Lena, sabes que no quise decir eso. Antes de que pudiera responder, Ryan frunció el ceño con frustración. Lena, ¿qué estás diciendo? Olivia es solo una estudiante aquí, no tiene a nadie que cuide de ella, y como tú no estabas en casa pensé en invitarla a cenar. No armes un escándalo por nada. Miré al hombre que se interponía de forma protectora delante de Olivia y, sin dudarlo ni pensarlo 2 veces, le di una bofetada. Ryan se quedó paralizado, atónito. Claramente nunca había esperado que yo le levantara la mano. Detrás de él vi como los labios de Olivia se curvaban en una leve sonrisa, con un atisbo de provocación. Solté una risa fría bajo sus miradas, caminé hasta la mesa, tomé un bolígrafo y tracé con firmeza el último trazo que faltaba en las marcas que había estado haciendo. 2 días más. Solo 2 días más y por fin sería libre de esas 2 personas repugnantes. Después de que Olivia se fue, Ryan se quedó mirando las marcas del periódico, encontrándolas extrañamente inquietantes aunque no podía explicar por qué. Algo en ellas no estaba bien. Se volvió hacia mí. Lena. Lo miré sin expresión. Ryan dudó antes de hablar. Olivia y yo no hay nada entre nosotros. No tenía interés en escuchar. Recogí mis palillos y continué mi comida en silencio. Al ver que claramente no estaba dispuesta a hablar, Ryan también cayó en silencio. Después de la cena, mientras ordenaba las cosas que había traído de casa de mi abuela, Ryan habló de repente. Por cierto, Lena, ¿por qué tu habitación se ve tan vacía? Frunció ligeramente el ceño. ¿No tenías muchas decoraciones y preparativos de boda? Al no obtener respuesta, una expresión extraña cruzó su rostro y, por primera vez, pareció vagamente ansioso. Estaba pensando que,
Ya que la solicitud de matrimonio ha sido presentada, deberíamos empezar a decorar la casa como corresponde. Vi que ya habías comprado decoraciones y adhesivos para las ventanas antes. Tráelos y empezaré a colocarlos. Me burlé. Si quieres ponerlos, ve a buscarlos a casa de mi prima, pero para evitar discusiones innecesarias simplemente dije que aún era temprano y que hablaríamos de eso en unos días. Pensando que había dejado el tema de lado, Ryan Sullivan se relajó visiblemente. A la mañana siguiente me sorprendió encontrar que había preparado el desayuno. Después de comer no se fue de inmediato. Lo ignoré y tomé el bolígrafo de la mesa, añadiendo con cuidado otra marca. Por fin quedaba un último día. Mañana a las 6 de la mañana podría irme de este lugar para siempre. Ryan me vio marcar la raya y soltó una risita. No te preocupes, la solicitud de matrimonio debería aprobarse pronto. Ni siquiera lo miré, en su lugar empecé a recoger los platos. ¿Por qué no te has ido todavía? Pregunté. Ryan me sonrió. Como nos vamos a casar pronto, pensé en llevarte a comprar ropa nueva. Me detuve un momento. Sus palabras me recordaron que estaba a punto de irme a la universidad y que debía comprar algunos conjuntos nuevos para empezar de cero. Volví a mi habitación a buscar dinero y, al ver que no me negaba, Ryan dejó escapar otro pequeño suspiro de alivio. Pero al final no compramos la ropa, porque en cuanto salimos por la puerta vimos a Olivia Carter apoyada en la pared, como si hubiera estado esperando allí toda la noche. El rostro de Ryan palideció cuando corrió hacia ella y la sacudió suavemente. Olivia abrió lentamente los ojos y, al vernos juntos, su expresión cambió, se levantó instintivamente y me miró. Lena, lo siento, ayer yo antes de que pudiera terminar, sus ojos se cerraron y se desplomó directamente en los brazos de Ryan. La expresión de Ryan cambió al instante. Olivia. La sostuvo y la sacudió con ansiedad. Yo me agaché sin decir palabra y presioné con fuerza mis dedos contra el punto del filtro bajo la nariz de Olivia. Ella tembló ligeramente, pero se obligó a no despertarse. Tuve que admirar su dedicación. Al ver que estaba a punto de presionar de nuevo, Ryan dudó y luego apartó rápidamente a Olivia de mi mano. Está gravemente desnutrida y anémica, la llevaré al hospital. Sin mirar atrás, la cargó y salió corriendo. Cerré la puerta con calma y lo seguí lentamente hasta el hospital. Allí observé cómo Ryan permanecía ansioso junto a la cama de Olivia. Después de que el médico se fue, cuando me acerqué él se tensó y frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí? Preguntó. Miré atentamente a Olivia. En realidad no era tan guapa. Su desnutrición la hacía parecer frágil y sus pómulos altos le daban un aspecto algo duro. Luego miré a Ryan. Quizá ese era su tipo. Al sentir mi mirada, Ryan evitó mis ojos. Finalmente hablé con un tono indiferente. El día que presentaste la solicitud de matrimonio, ella se lanzó al río. El impacto de mis palabras fue inmediato. El cuerpo de Olivia en la cama tembló violentamente y Ryan se levantó de un salto. La silla detrás de él cayó al suelo con un estruendo. Abrió la boca para decir algo, pero continué con voz firme. Usaste el dinero destinado a mis joyas para ayudarla. Cuando era para mí lo llamabas un desperdicio, pero cuando era para ella bastaba para mantenerla 6 meses. Ryan intentó decir algo, pero levanté la mano para detenerlo. Ya no importa. Miré a Olivia antes de volver a hablar. Mientras yo no estaba, la trajiste a nuestra casa, la dejaste cruzar ese umbral. Ryan abrió la boca, pero volví a levantar la mano indicándole que se detuviera. Luego miré a la cama. Sabías que estaba fingiendo, así que piensas quedarte aquí con ella esta noche. No creí ni por un segundo que Ryan Sullivan, como soldado, no pudiera darse cuenta de que Olivia Carter estaba fingiendo. No era más que un acto consentido entre los dos. Si no quieres casarte, puedes cancelar el compromiso, pero no me arrastrarás contigo. Los miré a ambos con indiferencia y, al oír las palabras cancelar el compromiso, Ryan finalmente entró en pánico. No, no romperé el compromiso. Miré a Olivia en la cama. Incluso en ese momento seguía siendo capaz de mantener la actuación. Su resistencia era impresionante, aunque si no tuviera ese nivel de paciencia no habría conquistado a Ryan en nuestra vida pasada. Ryan siguió hablando, con voz ansiosa. Solo estaba tratando de ayudarla, no tiene familia ni nadie en quien apoyarse, apenas tiene dinero para comer, así que pensé que podía echarle una mano, somos camaradas,
Deberíamos cuidarnos entre nosotros. Su voz se elevó un poco, como si intentara convencerse a sí mismo. Vi las lágrimas acumularse en los ojos de Olivia y deslizarse por su rostro. Solté una risa burlona y negué con la cabeza. Haz lo que quieras, me voy. Cuando llegué a la puerta, la voz de Brian sonó detrás de mí. Ve tú primero, volveré pronto. Por supuesto, no tomé en serio sus palabras. En su lugar salí y compré 2 conjuntos nuevos. Luego esperé deliberadamente a que mis padres salieran del trabajo para que pudiéramos ir a un restaurante estatal y comer bien juntos. No fue hasta bien entrada la noche que finalmente regresé a casa. Para entonces, todo lo que necesitaba empacar ya estaba listo y todo lo que quería regalar ya había sido enviado. Ryan, sin embargo, no había regresado. Pasaban las 11 de la noche cuando sellé la carta que había escrito denunciando a Olivia Carter a su escuela. Considérelo un pequeño gesto de agradecimiento por todas las noches sin dormir que pasó fingiendo preocuparse por mí en mi vida pasada. En cuanto a Brian, por respeto a nuestros padres dejé pasar las cosas, pero el compromiso tenía que terminar. Escribí todos los enredos entre él y Olivia de las últimas semanas, y esa misma noche salí a dejar la carta en el buzón. Para mañana o pasado mañana mi madre la recibiría. A la mañana siguiente, después de asearme, me planté frente al viejo póster una última vez y añadí cuidadosamente el trazo final a mis marcas. Luego, con la bolsa empacada, me fui sin mirar atrás. En el tren tardé medio día en conseguir un asiento. Observando el andén bullicioso y a los innumerables viajeros que iban y venían, supe que cada uno de ellos estaba a punto de embarcarse en un nuevo viaje, y yo también. Desde la perspectiva de Brian, después de que Lena se fue así sin más, Lena desapareció de mi vida, todas sus pertenencias habían desaparecido, no dejó ni una sola palabra para mí, o más bien, si dejó algo, fueron esas marcas en el viejo póster. Solo entonces me di cuenta de que no eran marcas contando los días desde que presenté la solicitud de matrimonio, sino la cuenta regresiva de los días hasta que ella se fuera. Más tarde supe que había retirado la solicitud de matrimonio tan pronto como yo la presenté. Incluso el dinero de la dote que mi familia había dado estaba cuidadosamente colocado de nuevo en el cajón. 3 días después, nuestros padres vinieron a hablar del compromiso y solo entonces comprendí por fin que Lena nunca había aceptado a Olivia. ¿Pero por qué no podía darme una última oportunidad? Lena había dicho que Olivia fingía su enfermedad, por supuesto que yo lo sabía. Por eso ya había decidido que, una vez que se recuperara y fuera dada de alta, cortaría todo contacto con ella, no permitiría que volviera a interponerse entre Lena y yo. Pero nunca esperé que Lena no me diera ni siquiera la oportunidad de demostrarlo, se fue sin dudar. Rogué a sus padres que no rompieran el compromiso, juré que haría cambiar de opinión a Lena, pero sus padres solo negaron con la cabeza, mirándome con decepción, antes de marcharse. Me senté aturdido en la habitación donde Lena había vivido. Ella había estado allí, llenando ese espacio con su presencia. Instintivamente abrí el armario donde guardaba su ropa de cama, solo para encontrarlo vacío. Fue entonces cuando finalmente entendí que había estado planeando su partida desde hacía mucho tiempo y que yo había sido demasiado ciego para verlo. Tiempo después, Olivia apareció de repente en mi puerta, con el rostro pálido. Había sido denunciada. Olivia Carter fue expulsada de la escuela. Se plantó frente a mí, pálida, suplicando desesperadamente. Ryan, ¿puedes ayudarme? Al menos por ahora, ¿puedes dejarme quedarme contigo un tiempo? La aparté en silencio. ¿Cómo podía? Lena se había ido por su culpa, y si yo tenía algo que ver con Olivia ahora, entonces por el resto de mi vida no tendría otra oportunidad con Lena. Olivia se negó a aceptarlo. Sabía que Lena se había ido, así que empezó a aferrarse a mí, intentando seguir en mi vida. Pero poco después fui transferido. Lena ya no estaba allí y no había razón para que yo me quedara. Aún recordaba cuando era joven, mis padres una vez me llevaron a visitar a una familia. Una pequeña niña se me había pegado todo el tiempo, siguiéndome, escuchando con entusiasmo mis historias, riendo mientras se lanzaba a mis brazos. Años después, cuando nuestras familias empezaron a hablar de propuestas de matrimonio, no me interesé especialmente, pero cuando oí su nombre acepté sin dudar, como si el destino hubiera tomado el control de mi decisión. Empezamos a salir y todo fue bien, se convirtió en mi prometida, pero ahora todo eso se había convertido en nada. Después de ser transferido al Distrito Militar del Sur, le escribí, pero ella nunca respondió ni una sola vez. Una vez fui en secreto a verla,
había crecido, su cabello era más largo y estaba aún más hermosa que antes. Tenía amigos a su lado, gente con la que reía y hablaba. Pero no me atrevía a dejar que me viera. Fue entonces cuando me di cuenta de que toda mi vida había sido una broma. Compré en secreto una casa, pensando que si alguna vez me perdonaba le propondría matrimonio de inmediato. Esperé durante mucho tiempo, sosteniendo un ramo de rosas mientras me apresuraba a verla, pero cuando llegué, alguien más ya estaba a su lado. Más tarde oí que, después de graduarse de la universidad, se había casado y tenido una hija. Luego oí que había hecho una fortuna en la bolsa, y después pasé el resto de mi vida solo. En mi lecho de muerte vi una versión diferente de mi vida, me vi casándome con Lena, vi que teníamos nuestros propios hijos, pero luego volví a ver a Olivia Carter. Vi a mi yo de mediana edad ceder finalmente a su persistencia, permitiéndole adoptar un niño. Permitiendo que ese niño me llamara papá y, en última instancia, permitiéndole quedarse a mi lado. Espera, ¿qué más vi? Vi a Olivia de pie junto a la cama del hospital de Lena, diciendo esas palabras repugnantes. Extendí la mano intentando detenerla, pero por más que lo intenté no pude cambiar nada. Un pitido agudo llenó el aire, haciéndose cada vez más fuerte. De repente me desperté sobresaltado, con la mente hecha un torbellino. Lo primero que vi fue a Lena saliendo de la oficina con un papel en la mano. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la vi tirar el papel despreocupadamente a la papelera. Un dolor agudo me atravesó el pecho, corrí tras ella, tenía que alcanzarla, tenía que cambiarlo todo.